Ahí está. Ahí está ya. No está grabando. Ok. La pregunta 1, ¿qué era lo que decía? Dice escribir la definición recursiva de la función comprimir cadena, dada una cadena, la cadena original, de tal manera que el resultado, que es un string, indica el carácter de la cadena y la cantidad de veces que aparece. Nota, cuando el carácter no se repite, entonces no se incluye el número 1, sino que se presenta tal como es. Ejemplo, en este caso, la letra A y la letra B se repiten solo una vez. Por lo tanto, no se tiene que añadir ningún número. Nos ponen aquí varios ejemplos y la firma del método, ¿no? El método ya preparadito. Por defecto esto dice error, tienes que reemplazar acá el código. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pensemos esto, primero que nada, a ver acá, dibujar, acá, comprimir cadena, comprimir cadena, acá, y aquí recibo mi cadena, mi texto, ¿no? Ahí creo. Le voy a llamar mejor cadena, acá, cadena. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo tendría que hacer es siempre revisar un carácter. Por ejemplo, si mi cadena fuera A, B, C, D, D. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si mi cadena fuera esta, yo sí o sí tengo que revisar al menos un carácter. Pero ¿qué es lo que pasa? De que si yo trato de comprimir esto, como resultado debería obtener A2, B, C, D2. Es decir, además de saber qué carácter estoy revisando, tengo que contar cuántos hacia adelante hay exactamente iguales, hasta que me tope con uno que no es igual, en este caso digamos la B. Una opción, ¿cuál sería? Sería que yo tenga tal vez un método aparte que sea como que contar caracteres iguales, ¿no? Iguales. Y ahí es donde mande mi cadena para que me cuente cuántas veces ha encontrado la A, ¿no? Otra opción sería de que yo cree este mismo método, ¿no? Comprimir cadena, comprimir cadena, y acá le mande, en este caso, digamos, la cadena, y que además sepa qué letra estoy revisando, ¿no? Letra. Para, como así decir, contarlo ahí mismo. Esto de aquí se volvería tal vez a la larga muy complicado, muy moroso, habría que controlar muchas cosas. Así que yo creo que la mejor opción es que directamente contemos cuántos caracteres iguales hay de una determinada letra y eso lo vayamos uniendo, lo vayamos concatenando. ¿Cómo tendría que hacer? Primeramente, haré un método que me cuente caracteres iguales de una determinada letra. Entonces, private static int contar caracteres seguidos, y aquí le mando mi cadena y le mando el carácter que estoy buscando, ¿no? El carácter que quiero contar de forma seguida. ¿Qué pasaría? En este caso, lo que yo estoy buscando siempre va a ser desde el principio, ¿no? Si yo aquí busco cuántas veces hay la A, pues me tendría que responder 2. Si yo busco cualquier otra letra, por ejemplo, yo que sé, la F, me tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque ya de entrada F no va a ser igual al primer carácter. Entonces yo digo, si de mi cadena el primer carácter, es decir, charad en la 0, es exactamente igual al que estaba buscando, entonces perfecto, he encontrado uno, ¿no? ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Revisar el resto de la cadena. Entonces, contar caracteres seguidos
¿De qué? Del resto de la cadena. ¿Cómo hacemos eso? Con substring. Ahí está. Si ya he revisado el carácter 0, lo único que me queda es desde el carácter 1. Todos los demás y buscando el mismo carácter X. Si me dice que no, si me dice que no ha coincidido, entonces yo directamente retorno 0. ¿Por qué? Porque no hay caracteres seguidos, ¿no? Caracteres seguidos, inicio, cadena, yo qué sé, para que quede un poquito más coherente con lo que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar acá? Yo lo que tendría que hacer es saber cuántos caracteres seguidos al inicio hay del primer carácter. Entonces, int cantidad va a ser contar caracteres seguidos al inicio de cadena original con el primer carácter, ¿no? El primero es el que tengo que revisar. Cadena original.char add en la 0. Ahí está. Return de momento cadena vacía para que no me esté riñendo. Para este punto supuestamente yo ya tengo la cantidad del primer carácter, ¿no? Del carácter 0. Entonces, según mi condición del ejercicio, dice que si solo se repite una vez, es decir, si solo hay uno, entonces yo no tengo que poner el número. Por lo tanto, si la cantidad es exactamente 1, lo que tengo que retornar es simplemente el carácter cadena original.char add en la 0. Es simplemente ese carácter. Ya, de momento eso. Si no, si es que es más de 1, yo tengo que retornar cadena original, el carácter que estaba contando, pero, ¿no? Pero, y aquí le pongo una cadena para que no me haga cosas raras. Aquí, sí, no. Una cadena para que no me haga cosas raras. Si no le pongo la cadena, me lo va a sumar como si fueran números. Lo malo del char es que internamente es un número. Así que si yo trato de como que concatenarlo directamente, va a pensar que estoy como sumando números primero. Y eso no funciona así. ¿Qué va a suceder acá? Estoy agarrando el carácter y lo tengo que concatenar con la cantidad de caracteres que he encontrado. Y listo. Pero una vez terminado eso, una vez que yo haya contado cuántos caracteres hay de la primera letra, lo que tendría que hacer es unirlo con el resto de resultados de la cadena. Es decir, para esta mi cadena A, B, C, D, D, lo que yo he hecho es contar cuántas veces hay la letra A. Un cachito, admitir. Lo que yo habría hecho es contar cuántas veces hay la letra A. Entonces, mi carácter X es la letra A. ¿Cuántas veces lo he contado? 2. Ok, entonces, como parte de mi respuesta, ya tengo que es A2. Pero yo tengo que seguir revisando el resto de la cadena. ¿Cómo sabría desde dónde cortar? En este caso ya he analizado la primera letra. Pero si yo me fijo en la siguiente, es otra A. Es decir, esa es la que he contado, por eso es que me ha respondido 2. Lo que yo tendría que hacer es ir hasta acá. Ay, caray. Ir hasta acá. ¿Y cómo sé en qué posición está eso? Recuerden que la cadena tiene posiciones como los arreglos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la B está en la posición 2. Casualmente, la cantidad que yo he contabilizado. Entonces esta cantidad me va a decir a mí desde dónde tengo que cortar, desde la posición 2. Eso tiene sentido, ¿no? Porque si he gastado dos caracteres, significa que todos los que estén adelante tengo que seguir analizándolos. Entonces acá lo concateno
con comprimir cadena. ¿De qué? De la cadena original punto substring, y aquí lo corto, desde la cantidad, ¿no? Si ya he utilizado dos caracteres, entonces pues eso es lo que tengo que hacer. Y en la parte de abajo exactamente lo mismo, lo concateno con comprimir cadena original punto substring cant. Ahí está, ahí está. ¿Qué va a suceder? Si nosotros seguimos esa misma lógica, aquí no sé qué cosa me está reclamando. Ok, me dice recursión infinita, puede ser, pero bueno, ahorita lo chequeamos. ¿Qué va a pasar? Una vez de que yo haya ido a mi caso recursivo, lo que me queda en mi texto es esto: B, C, D, D. Lo que yo tendría que hacer ahora es revisar cuántas veces hay el carácter B. La cantidad de veces es 1. Entonces, como es 1, lo único que tengo que hacer es añadir solo la letra y cortar desde la posición que me dice, ¿no? Si aquí es 0, 1, 2, 3, la cantidad de veces que yo estoy usando caracteres es desde donde tengo que cortar. Aquí he usado 1, entonces todos estos son los que me sirven. Por lo tanto, mi cadena ahora es CDD. El carácter que estoy buscando ahora es la letra C. La cantidad de veces que está en la cadena es 1, ¿no? Al inicio, la cantidad de veces seguidas que esta es 1. Como es 1, solo lo anoto. ¿Y ahora qué va a pasar? Aquí voy a hacer una línea para no seguir hacia abajo. Este ya lo he utilizado, lo que tengo que concentrarme es ahora en el resto de la cadena. El resto de la cadena solo es D y D. El carácter que voy a buscar ahora es D. La cantidad de caracteres seguidos al inicio de esa letra es 2. Entonces lo que tengo que añadir es D2. En este caso solo existen dos caracteres y los dos los he utilizado. Por lo tanto, cuando yo haga el substring, ¿qué va a suceder? Voy a quedarme con una cadena vacía, es decir, ya no hay nada. Y ese tendría que ser mi condición, esa tendría que ser mi condición para terminar toda la recursividad. Entonces yo digo, si mi cadena original está vacía, is empty, entonces return cadena vacía, no tengo nada que calcular. Esto lo tengo que poner al principio, ahí está. Y listo. Entonces aquí yo ya estaría controlando. Esto vendría a ser, como por así decirlo, el caso en el que termino. Si no, pues, si es que no está vacía, significa que al menos una letra hay ahí adentro. Entonces la cuento cuántas letras hay. Y en base a eso determino si es que tengo que añadir el número o no, ¿no? Si fuera solo uno, pues no añado el número. Si fuera más de uno, entonces significa que sí tengo que añadirlo. Y listo. Creo que eso es todo. A ver. No sé si este tiene su static. A ver. Ya. A ver. Public static void main. Ahí. Entonces. South. Comprimir. Comprimir cadena. Y acá le mando esta cadena. Ok. Y a ver acá abajo. Control C.
control B, aquí tendría que ser ABC, aquí tendría que ser AB y aquí solo A. Y al último, ay caray, comprimir cadena de cadena vacía. Ahí está. Entonces veamos qué resultados nos arroja esto. Lo bueno es que ya tenemos aquí las respuestas. Y a ver qué me está saliendo acá. ¿Dónde tengo un error? Ah, pues de los métodos de abajo. Aquí tengo el main. A ver, esto de momento lo voy a comentar. A ver si salen como estábamos esperando. ¿Qué ha pasado acá? ¿Dónde está output? ¿En qué parte ha fallado? Acá. Qué extraño. A ver, le voy a poner un punto de quiebre para comprobar. Así vemos paso por paso como si es que está haciendo lo que debería. A ver, entonces aquí hay 3 G seguidas. Se está viendo por si acaso el primer caso. Entonces esas 3 se tendrían que ir. La cantidad de caracteres me tendría que decir 3. ¿Ok? Entonces ahí lo estoy cortando. Y ahora lo que me quedan son las 2 Bs. Luego las 2 Ds. 3 Es. Y a ver, veamos qué va saliendo. 3 Es. Se van todas. 2 Ws. Una A. Las 3 S. Y ahí ya me bota el error. Oh, creo que es por el substring. Ok, creo que ya sé por qué es. Aunque no debería pasar, la verdad. A ver, una vez más lo ejecuto. La línea 33. Qué raro. A ver, espérenme un cachito. A ver, Ok, ahí todavía hay S. Cuenta los caracteres seguidos. ¿Por qué? Ah, ya. Está fallando acá. ¿Qué pasaría si en cierto caso aquí nosotros decíamos, ¿no? Vamos a contar las As hasta que encontremos uno distinto. Pero ¿qué pasa si nunca encontramos uno distinto? Lo que tendríamos que hacer es controlar si es que X está vacía, digo si es que mi cadena ya está vacía, ¿no? Entonces si la cadena is empty, entonces return 0. Ahí está. Ahora sí tendría que dar. Entonces pip. Y ahí está. Entonces el primero G3, B2, D2, E3, W2, A solita, S3. A5, B4, C3, D3. ABC, A, AB, A y cadena vacía. ¿No? Entonces como ven, ahí está funcionando. Hemos obtenido los resultados adecuados. Eso vendría a ser el ejercicio 1, ¿no? De comprimir la cadena. ¿Y ahora qué pasa con el ejercicio 2? El ejercicio 2 dice escribir la definición recursiva de la función descomprimir cadena, dado una cadena comprimida, de tal manera que el resultado, un string, sea la cadena original, repitiendo el carácter las veces que indica la cadena comprimida. Nota, cuando el carácter no se repite, entonces no se incluye el número.
Por ejemplo, dada la cadena original, y nos muestra, es básicamente en el mismo proceso en el sentido contrario. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde estamos? Acá. Si es que yo quisiera hacer el proceso en sentido contrario, es decir, descomprimir cadena, dada una cadena, primero yo tengo que preocuparme de dos cosas, de que, por decir, las partes de la cadena pueden ser así, ay caray, pueden ser así o puede ser así. En este caso tiene dos partes, una que vendría a ser el carácter y otra que vendría a ser la cantidad. Si es así, significa que solo viene el carácter. Entonces yo me tengo que siempre preocupar si detrás de un carácter viene un número. Si viene un número, entonces lo tengo que repetir. Esto tendría que repetir. Si detrás de un carácter no viene nada, no viene ya ningún número o es el final de la cadena, entonces yo me tengo que preocupar de simplemente añadir el carácter a mi respuesta. ¿Cómo hago eso? Sabemos de que a través del método charat, dada una posición, yo puedo obtener de mi cadena el carácter en esa posición. Aquí, ¿qué me interesa? De que en una posición esté un carácter y de que en la siguiente posición, es decir, pos más 1, esté tal vez un número. Si no es un número, y esto lo tengo que controlar, si no es un número, entonces no me sirve, sería simplemente este el primer caso. Y lo tendría que yo añadir a mi solución directamente, no tendría que repetir nada. Pero si detecto que sí es un número, entonces tengo que mandar a repetir. Podría yo hacer como que otro método que sea repetir carácter. Entonces aquí recibo el carácter y la cantidad de veces que quiero repetirlo. Si digamos yo quisiera repetir A 3 veces, esto me tendría que retornar A. Eso, básicamente. Entonces, si en el anterior yo tenía un método que me permitía contar los caracteres, en este lo que yo necesito es un método que me permita repetirlos, es decir, como el sentido contrario. Empecemos por ahí. A ver. Ya. Private static string repetir carácter. Voy a recibir acá un char y voy a tener la cantidad de veces que debo repetir. ¿Qué va a suceder? En este caso, si a mí me han pedido repetir A 3 veces, lo que tendría que hacer, lo que tendría que retornar es este texto. Pero para ello yo puedo decir, bueno, si aquí me han pedido 3 veces, si agarro una vez y lo uno con repetir caracteres, carácter, y le mando el mismo carácter, no la letra A, aquí ya he utilizado una, entonces como ya he repetido una, solo me quedan 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo que habría que hacer es mandar el mismo carácter y la cantidad menos 1. ¿Por qué? Porque ya la estaríamos utilizando acá. Entonces yo digo, voy a retornar el carácter que he obtenido, ¿no? El carácter concatenado con repetir el mismo carácter X, pero esta vez menos una vez, ¿no? Menos un veces.
Si yo ya no tengo que repetir nada, es decir, si la cantidad es exactamente 0, entonces retorno cadena vacía. No tengo nada que hacer. Y listo, este método funcionaría así. ¿Qué pasa con el de arriba? Aquí, como les mencionaba, hay que hacer como el mismo procedimiento a la inversa, en este caso. Lo que yo tendría que preguntar es tratar como que de revisar de 2 en 2, si se puede, para ver si está una letra seguida de un número. Entonces, yo puedo decir el char x va a ser cadena comprimida, punto char add en la 0. Cadena comprimida, ahí está. ¿Y qué más? Mi posible número, incant, la cantidad, podría estar en cadena comprimida, punto char add en la 1, es decir, el siguiente carácter. ¿Y ahora qué sucede aquí? Este método charadd, a ver si me deja ver, ahí está. Este método charadd lo que retorna es un char, pero aquí yo lo que necesito es un int. ¿Por qué es que no me está marcando error? Es algo que les mencionaba hace un ratito también. Los tipos de datos char internamente son enteros, es decir, dentro de Java son enteros. ¿Qué es lo que pasa? Que pues reciben otro nombre porque funcionan de una forma especialita. Pero yo no quiero que haya como que un error acá. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un valor específico, un número en específico. Y el número, por decir en este caso, el número 3, no vale 3 como tal. Tiene, creo que vale como 68 o algo así, ¿no? Eso es de acuerdo al código ASCII. Entonces lo que yo necesitaría es convertirlo a número. Para eso creo que se puede poner integer.parseInt aquí y lo vuelvo un string. Al hacer esto ya se vuelve un entero, un número. Cuando nosotros utilizamos el método parseInt, esto significa como que traducir a entero, convertir a entero. Aquí lo que yo le estaría mandando es un posible número, no lo sé, no sé si sea un número. Si lo es, entonces lo va a convertir, y si no lo es, pues va a dar error, va a explotar. ¿Qué va a suceder ahora? Yo para este momento ya podría conocer el número y ya podría conocer la cantidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que return, repetir el carácter, eso es parte de mi solución, tengo que repetir el carácter X esta cantidad de veces. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, donde está, bueno, ya utilizando esta cadena del caso anterior, yo habría usado dos letras o dos partes de dos caracteres de mi cadena, el A y el 2. Entonces yo tengo que empezar desde el resto. En este caso esta vendría a ser la posición 2. Por lo tanto, lo que me queda es descomprimir la cadena de mi cadena comprimida, punto substring desde el 2. ¿Por qué? Porque he gastado ya el carácter 0 y el carácter 1. Entonces, ¿desde dónde queda revisar? Desde el 2. Y aquí no sé por qué esto tiene un i. Cadena caracteres, no se incluye el número. Qué extraño. Descomprimir cadena.
Bueno, imagino que esta es como que la posición inicial, así que habría que poner acá i e i más 1. Ahí está. Imagino que esto te dice desde dónde quieres descomprimir, ¿no? O algo así. Y aquí le mando i de nuevo. Un poco raro esa parte. Pero bueno. Ok. ¿Qué va a suceder? Esto lo que va a lograr es de que siempre obtenga dos caracteres, ¿no? Dos partes de mi cadena. Una que vendría a ser la posible letra y otra que vendría a ser su posible cantidad de repeticiones. No sabemos. ¿Qué va a pasar? Igual que en el caso anterior, como yo siempre voy cortando, como siempre voy haciendo substring, en algún momento la cadena va a quedar vacía. Entonces yo digo, si cadena comprimida está vacía, ya no hay nada, entonces return cadena vacía. Es lo único que tendría que hacer. Y listo. Ahora vengo acá y fíjense, para este caso. Le voy a quitar la A porque la A va a dar error. Ahí. Y este sería descomprimir cadena. Descomprimir cadena. Y aquí le mando el 0. Ahí está. Entonces, este de aquí, ahí está como ven, ha retornado una respuesta. Dice G3, entonces tiene que haber 3 veces la letra G. A ver, un poquito más de zoom. Ahí está. 3 veces la letra G. 2 veces la letra B. 2 veces la letra D. 3 veces la E, 2 la W y 3 la S. Entonces todo funciona bien. ¿Qué pasa si yo le pongo acá la A? La A solita. Ahí va a dar error. Ahí está como ven, da error. ¿Por qué? Porque aquí agarro 2, como habíamos dicho. Aquí agarro estos dos. Acá estos dos. Acá estos dos. Acá estos dos. Y acá voy a tratar de agarrar esos dos. ¿Qué es lo que sucede? Ese no es un número, no es un número. Y aquí el error que me sale, number format exception, es por eso, porque estoy tratando de convertir, estoy tratando de devolver a la letra S un número, lo que nada que ver, ¿no? Y es lo peligroso de esto, de que si el carácter en la siguiente posición no es un número, va a dar un error. Entonces yo aquí tendría que decir, si es número, cadena comprimida, punto charat, en la i más 1, entonces hago esto. Ahí. ¿Cómo podría yo determinar si es número? Private boolean es número. Private static, ahí está. ¿Cómo podría yo determinar si un carácter es número? ¿Recuerdan cuando les dije que los caracteres tienen su código ASCII, por así decirlo? Pues tienen una representación numérica ASCII. Y es por esto. Aquí está lo que venimos a conocer nosotros como la representación numérica de un carácter. Y cada carácter, por ejemplo acá la A mayúscula vale 65, la A minúscula 97, el 0 vale 48 dentro del código ASCII. Esta es la forma en la que la computadora lo entiende. Y pues yo sé que esto es muy difícil de aprendérselo de memoria. O sea, ¿quién se lo va a aprender? Qué flojera, la verdad. Pero, como les mencionaba, para Java, en el momento en el que tú pones un carácter, él lo puede tomar como que es un char o como que es un entero. Entonces, a mí lo que me interesa es de que el carácter que esté viendo sea desde el 0 hasta el 9, cualquiera de estos. Es decir, 48, 49, 50, hasta el 57. Todos esos son los que me interesan. Al ser valores numéricos, yo puedo utilizar los símbolos de mayor, menor o igual, menor o igual.
Entonces yo lo que tendría que decir es que este carácter X tiene que ser mayor o igual al 0 y X tiene que ser menor o igual al 9. Con eso yo hago una representación numérica y puedo utilizar los valores, los operadores estos, los relacionales, para saber si el carácter es un número. Es decir, para saber si está dentro de este rango, dentro desde el 0 hasta el 9, porque eso significaría que es un número. Si es así, entonces yo tranquilamente lo puedo convertir a número. Si no, entonces recuerden, acá abajo tengo dos posibilidades: que tenga un carácter seguido de un número o que solo tenga un carácter. Entonces, en este caso, si no había sido un número, pues solo tengo el carácter, así que lo que tengo que hacer es return X, solo el carácter, más descomprimir la cadena comprimida, ay caray, punto substring desde 1. En este caso, ¿por qué desde 1? Porque si aquí estoy, por así decirlo, bueno, aquí sería i más 2 en realidad, i más 2, i más 1, un poquito para respetar eso de la posición. ¿Por qué? Si aquí estoy revisando una posición, digamos la posición 0, aquí tengo que revisar necesariamente la siguiente posición a ver si es un número. Si es un número, entonces yo lo voy a convertir acá, ¿no? Con este método parseInt y lo voy a hacer repetir. Pero si no fuera un número, por ejemplo este caso, seguido de la A viene la letra S, entonces ahí me va a dar error. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es aumentar la letra A, que vendría a ser el carácter, y tratar de descomprimir el resto de la cadena, que vendría a ser desde la siguiente que no ha cumplido, ¿no? Que no era un número. Y listo. Creo que eso es todo. Y ya. A ver. Y ahí está. Entonces cuando es solo una letra, la copia directamente. No hace nada más. Ya no da error. Entonces vengo acá. Esto ya no me sirve. Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio 2. Descomprimir la cadena. Para eso hemos necesitado controlar si era un número y para eso hemos necesitado otro método recursivo que nos permita repetir la cadena. No sé si dentro de esto era válido tal vez usar un for directamente. Quizás el listen lo hubiera tomado como válido porque es como que un método de apoyo. Pero de todos modos lo he hecho recursivo para que un poquito se entienda. Ahora, esto de acá lo voy a eliminar. Esto de acá lo voy a descomentar. A ver si lo ejecuto. Tal vez funciona. ¿Dónde está? Okay. A ver. Esta salida solo se muestra. Esta salida solo demuestra que tu código sigue compilando. Hay que elegir la opción de calificar. Comprimir cadena, ABC, no sé qué cosa. Y a ver acá. ¿Por qué ha botado error esto? A ver, un poco raro que haya botado error. ¿Dónde está? Ok, a ver, le voy a poner ahí un punto de quiebre para revisarlo porque medio extraño que haya fallado. Ya, entonces aquí tenemos la cadena AB3C. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si es una cadena vacía. No, no lo es. El primer carácter, ¿cuál es? La letra A. El siguiente será un número. No, el siguiente es una letra B. Entonces solo me quedo con S. ¿Qué hago después? Lo quito. Entonces ahora me queda B3C. El carácter que me toca ver ahora es la letra B.
Y el siguiente número, bueno, el siguiente es un número, sí, es 3, por lo tanto lo tengo que repetir 3 veces. Y ahora el único que me queda es el carácter C. Ah, ya sé dónde falla. Acá falla. Ok. Entonces la única forma en la que yo tenga que revisar el siguiente carácter es si la cadena comprimida, ay caray, cadena comprimida, punto length, es mayor o igual a 2. Es decir, tiene que tener al menos 2 caracteres para que yo pueda hacer eso. Si no, pues entonces tiene que ir por abajo directamente. A ver, ahora sí. Ya está. Entonces aquí el comprimir cadena ha funcionado. El descomprimir cadena también ha funcionado. El que no está funcionando es el último de la... ¿dónde está? Del backtracking. Que no sé cuál era. Este de acá. Mostrar backtracking. Ahora lo que quiero revisar antes de ir con el de backtracking, porque tal vez me tome un tiempito. Aquí creo que tenía su clase de tests. A ver, Pip. Ok, me dice han corrido los tests, hay 3 errores. ¿Dónde están? Porque hay 3 errores. A ver. Dice initialization error, causer an error, method test comprimir cadena should not parameters. A ver, creo que era el del calificador el que tenía que ejecutar. Este. Ahí está. Creo que era este. A ver. Pregunta 1, comprimir cadena, va bien, 15 puntos hubiera ganado. Descomprimir cadena, va bien, 15 puntos hubiera ganado. El backtracking, balancear, ha fallado, entonces ese es 0 puntos. Entonces hasta ahorita hubiera ganado 30 puntos acá en el examen. Ok, creo que va bien, entonces calificador va bien. El ejercicio 3, ¿dónde está? Pregunta 3. Eso de acá lo voy a minimizar. Pregunta 3, backtracking, solo una solución. Escribir la función de backtracking, es decir, una búsqueda exhaustiva, y las funciones auxiliares necesarias para que dado un conjunto de datos, un arreglo, permita construir una solución, de tal manera que la suma de los elementos del arreglo, salida 1, y la suma de los elementos del arreglo, salida 2, sean iguales. Si no logra encontrar la combinación, entonces retorne false. Ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde está? Vengo acá. Para este del balancear, si por ejemplo aquí te dice que vas a tener una entrada, una salida 1 y una salida 2. ¿A qué se refiere eso? Que lo que tú consideras entrada son todos los valores. Entrada que vendría a ser, por ejemplo, 1, 12, 4, 8, 9. Y salida 1, salida 2 son donde tú tienes que llenar. Es decir, esto también tiene 5 espacios disponibles. 5 espacios disponibles. Donde tú tienes que poner tal vez los valores adecuados. ¿Para qué? Para que la suma de estos dos sea exactamente igual. ¿Cómo tendríamos que hacer eso? Esto es básicamente un ejercicio de permutación. ¿Por qué? Bueno, de combinación creo en realidad. ¿Por qué? Si recuerdan cuando les explicaba eso de las permutaciones combinaciones, decía una permutación o combinación es prácticamente un juego de tomar o no tomar. En este caso, ¿cuáles son las decisiones que habría que tener? Si va al arreglo salida 1,
o si va al arreglo salida 2. Ay, caray. Esto está feo. Salida 2. Entonces yo tendría que decir, ¿qué pasa si el 1 lo pongo acá? Entonces este ya está utilizado, no lo puedo utilizar más. Voy al siguiente. ¿Qué pasa si el 12 lo pongo acá? Ya está utilizado, no lo puedo utilizar más. ¿Qué pasa si el 4 lo pongo acá? ¿Qué pasa si el 8 lo pongo acá? ¿Qué pasa si el 9 lo pongo acá? ¿Cuánto va la suma de esto? 0, no tiene ningún elemento. ¿Cuánto va la suma de esto? 34, creo, ¿no? 34. 20, 25, 34, sí. Entonces uno dice, bueno, el 9 si lo coloco acá no me sirve. Bueno, entonces lo pondré acá. Ahí. Entonces, ¿ahora cuánto vale? Ya no tengo más elementos por revisar. La suma ahora vale 9. No me sirve de todo. Entonces, ¿qué sucedería si cambio desde el 8? ¿Qué pasa si el 8 lo pongo acá? ¿Y qué pasa si el 9 lo pongo acá? ¿Qué pasa si el 9 lo pongo acá? Y así sucesivamente. Entonces, va más que todo con eso. Con revisar cualquiera de las dos opciones y ver cuál de ellas te conviene más. Por lo tanto, acá, en mi ejercicio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primeramente, yo tendría que hacer dos opciones. Voy a tener acá una respuesta, boolean res, y digo, mi respuesta puede que la obtenga de backtracking con mi entrada, con mi salida y con mi salida 2, pero acá nosotros vamos a tomar en cuenta el elemento, tomar elemento en salida 1. Entonces yo le digo, ok, quiero añadir el elemento a la salida 1, añadir elemento en salida 1. ¿Y cuál elemento? Entrada. Creo que esto tal vez es mejor que lo haga en otro método aparte. ¿Por qué? Porque yo, como aquí les mencionaba, yo tengo que avanzar posición por posición. Entonces eso de momento no lo tengo aquí. Creo que el listenelder lo hace con un for. Bueno, si es con un for, entonces no necesito otro método. Voy a hacerlo con un for. Va a seguir siendo recursivo. Si no, después les explico cómo lo podrían cambiar. Entonces for int i igual a 0, mientras i sea menor a entrada.length y más. Ahí está. Entonces ese for me va a permitir a mí revisar cada uno de los valores. Ahí está. Cada uno de los valores de mi arreglo. En este caso, primero voy a ver la opción de añadirlo al elemento a la salida 1. Entonces voy a crear un método añadir elemento, lo quiero añadir acá y quiero añadir el elemento de la entrada en la posición i. Ese vendría a ser. ¿Qué va a suceder ahora? Tengo que ver la posibilidad, hago la opción, sigo revisando. Luego de esto, yo lo que tendría que ver es la opción de no tomar el elemento. O sea, como en este caso tenemos el otro arreglo, sería tomar elemento en salida 2. Eso vendría a ser. Entonces, como yo arriba le había añadido elemento, que eso es lo malo cuando nosotros usamos arreglos, los cambios no se revierten. Entonces, de aquí yo tendría que decir como que un método, quitar elemento de la salida 1. Ahí está, creo que solo eso. Voy a quitar el último elemento y ya. Y aquí, ¿qué hago? Voy a añadir elemento de la salida en la salida 2. ¿Y cuál elemento? Entrada en la posición i. Ese es el que voy a añadir.
Ok, y después de eso yo tendría que decir que mi respuesta la voy a obtener de hacer el backtracking con la entrada, con la salida 1 y 2 y listo. ¿Qué métodos me faltan acá? Private void, private static void, añadir elemento, y aquí recibo un arreglo y aquí recibo un elemento. Ok, entonces como en este caso yo lo que quiero es añadirlo al final, pues puedo hacer un for int i igual a arreglo.length menos 1, empiezo desde el final, mientras i sea mayor o igual a 0, voy a ir retrocediendo y menos menos. ¿Qué va a suceder aquí? Si yo detecto, o bueno, en este caso, no, creo que es mejor que lo añada, que empiece en 0, mientras i sea menor a arreglo.length, ahí está, y voy aumentando, y más. Entonces yo digo, si el elemento, si el arreglo en la posición i es distinto de 0, es decir, está vacío, o bueno, si es igual a 0, si está vacío, entonces ¿qué hago? Lo guardo ahí, arreglo en la posición i va a ser el elemento. Y después de eso yo puedo hacer un break, para que ya no ejecute nada más. Como les digo, si en este caso el ICE no utiliza break, o tal vez él no usa for, les voy a indicar al final cómo lo podrían hacer. Me quiero apurar un poquito, porque eso me va a tal vez demorar más. El otro, que es quitar el elemento, private static void, quitar elemento. Aquí tengo un arreglo. Entonces en este sí hay que eliminar el último, por lo tanto for int i igual a arreglo.length menos 1, empiezo en la última posición, mientras i sea mayor o igual a 0 y menos, voy a ir retrocediendo. Entonces si yo encuentro una posición donde no esté vacía, no vacío, significa que el S lo tengo que eliminar, arreglo en la posición y va a ser 0 y break para terminar, para que no siga ejecutando, no siga eliminando. Acá return res, ok. Ya, esa va a ser la respuesta por defecto. ¿En qué momento yo podría saber que todo ha funcionado bien, por así decirlo, ¿no? A ver, ahorita estoy pensando. Jorinti, No, creo que esto es mejor que. No, creo que al final es mejor que haga otro método, porque con el for creo que va a funcionar medio rarito. A ver. Entonces return backtracking, balancear salidas. Entonces acá le mando la entrada, la salida 1, la salida 2. Y le mando desde qué elemento quiero revisar. Entonces private static boolean backtracking balancear salidas. Y aquí voy a recibir todos estos valores. Híjole, no, mejor no lo ocupo. Acá, primero esto, ahora sí. Voy a recibir todos esos arreglos, la entrada, la salida 1, la salida 2 y voy a recibir una posición también. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que lo único que yo tendría que hacer acá es mandar a que se ejecute esto de nuevo, pero desde la siguiente posición, posición más 1, y acá lo mismo, posición más 1.
Y acá el elemento que voy a añadir es el de la posición. Y acá igual, posición. Ok. Boolean res. Ahí está. Y return res. Listo. Aquí lo mismo, es la misma lógica que estaba haciendo arriba, simplemente que con el for creo que no iba a funcionar bien, porque como el for siempre empezaba en 0, tal vez iba a haber elementos repetidos y no era lo que buscaba. Entonces he generado otro método para aquí controlar manualmente la posición, ¿no? Para que lo controlemos manualmente. ¿Qué va a pasar? Todo esto tendría que ejecutarse siempre y cuando la posición sea válida, es decir, la posición siga dentro del arreglo. Si la posición es menor a entrada.length, entonces yo puedo seguir comparando, por así decirlo, seguir añadiendo valores. Si no, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ver, o sea, para este caso, cuando yo ya he llegado al final, significa que los valores ya han sido repartidos en el arreglo. Yo tendría que ver si la suma de los dos es exactamente igual. Entonces yo tendría que decir, la respuesta va a ser si la suma de la salida 1 es exactamente igual a la suma de la salida 2. Y listo. Entonces aquí otro método, private static suma int arreglo. Entonces int suma igual 0, return suma por int i igual a 0 mientras i sea menor a arreglo.length y más. Entonces suma más igual arreglo en la i. Ahí está. En este caso, como es un método de apoyo, creo que no afecta tanto que le ponga for, sino igualmente podemos hacerlo recursivo, ¿no? Esa es una opción. ¿Qué va a pasar? La suma de los dos tendría que ser exactamente igual. Entonces, si no son iguales, pues esto va a dar false, ¿no? Si no son iguales, da false. Si son iguales, da true, directamente. No tengo nada que hacer. Y nada más. Ahora, ¿por qué he puesto acá una variable y por qué no es que he puesto return directamente? ¿Qué pasaría si es que por acá, al hacer esta opción, como ya saben son como alternativas esto, logro darle con la respuesta? Si yo ya he encontrado la respuesta, si la respuesta es true, entonces ya no tengo que hacer nada de esto. Es decir, la única forma en la que haga esto es solo y cuando no haya podido encontrar la respuesta en el caso anterior. Es decir, si no he tenido éxito, pues revisaré la otra opción a ver si me va mejor. Y si por aquí tampoco he encontrado, pues ya ni modo, ¿no? Pobre de mí. Ni modo. Y... ya, creo que eso es todo. A ver, probaremos. No existe solución, me sale. A ver, veamos qué estaba acá. A ver. 13579. A ver, para este caso, ¿dónde está? 13579 sería 10, 15, no, creo que no. 12, no. No, parece que no da solución, ¿no? En ningún momento da solución. Parece que no. Ya. A ver, probaremos con estos. Con este sí da solución, así que tendría que respondernos. ¿Dónde está? Acá. A ver. Aquí nos dice solución encontrada y nos muestra la solución.
1, 2, 8, 9. ¿Y por qué aquí 9, 8, 9? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido acá? A ver, veamos. Pip, pip, pip. ¿Dónde está? Acá. Entonces, debugger. Ejecuto. Entro. Ahí está. Entonces, lo que tendría que pasar es de que toma el 1, el 12, el 4. ¿Qué va a pasar ahorita? Va a intentar tomar. A ver, esto lo voy a expandir, lo voy a expandir, lo voy a expandir. Ahorita está revisando el primer elemento, el 0. Entonces va a ver qué pasa si lo toma. Entonces ahí lo tomó. ¿Qué pasa si lo deja el 1? ¿No? Entonces ahí está. Va a ver si añade primero todos los elementos, qué es lo que ocurre. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Uy, ¿qué ha sucedido aquí? Todos los elementos los ha copiado en el primer arreglo, en salida 1. Capaz esa era la solución. Según esto dice que no. ¿No? Según esto, las sumas no van a coincidir, entonces no son iguales. ¿Qué pasa si yo quito el último elemento? ¿No? Entonces es false, quitaré el último elemento, acá de la salida 1 el 9, lo quito y lo añadiré al otro lado. Ahí está, 9. Y veré si eso cumple con las condiciones. Obviamente no va a cumplir, no es lo correcto. Entonces lo único que queda es responder false. Ya sé qué ha pasado. Acá. If res es false, es decir, si todavía no encontró la salida, digo la respuesta, entonces lo único que tengo que hacer es quitar el elemento de la salida 2. Ese elemento no me ha servido. Y ahora sí. Ahí está, ahora sí funciona. Qué genial. 8 más 9 es 17. 1 más 12 más 4 es 17. Ha funcionado correctamente. Perfecto. Y acá pues he perdido lo que el caso anterior. A ver, voy a tratar de control C, control Z, 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 Z. Ahí está. Entonces acá esto, control V. Listo. Ahí está, y no tiene, ¿no? Entonces, como ven, aquí si no ha encontrado ninguna solución, pues la salida 1 y la salida 2 no tendrían que tener elementos. ¿En qué consistía esta parte de aquí? ¿Por qué es que la he añadido y por qué sin eso no estaba funcionando? En el momento en el que yo pruebo, ¿no? Con el primer arreglo, ¿no? ¿Qué pasa si lo añado al primer arreglo? Entonces voy a obtener una respuesta, ya sea buena o mala. ¿Qué pasa si la respuesta ha sido mala? No me sirve. Ya entonces yo no lo tengo que quitar, ese elemento no me ha servido ahí. Pero ¿qué pasa si se lo pongo al otro? ¿No? En la salida 2. Intentaré a ver qué sale, ¿no? Intentaré a ver qué sale. Uy. Si todavía sigo sacando una respuesta equivocada, entonces lo único que me queda es quitarlo, ¿no? No me ha servido en el otro arreglo tampoco, entonces ya ni modo. ¿Qué voy a hacer? Y esa es la razón por la cual no ha funcionado. Si yo ahora vengo acá, ejecuto, como ven, todo me ha salido correcto. El primero 15 puntos, el segundo 15 puntos, el tercero los 20 puntos restantes, he sacado 50. Y ahí está, el examen vendría a ser eso. Pues aquí creo que simplemente estaba leyendo, no, creo que no hay nada más. Y esto de los test, no sé por qué me sale error, qué extraño. ¿Dónde está? Acá. Run. Not test passed. Counter error.
Test. Qué extraño. Bueno, ya ni modo. Esto de los test, si quieren, lo reviso yo con calma. Pero las soluciones aquí ya las tienen. Les voy a compartir esto para que ustedes lo revisen, lo lean. Opciones, si es que tal vez el listener estaba como que un poco estricto. Este método de las sumas tal vez lo podríamos haber hecho recursivo, que mi respuesta sea suma de la salida 1 empezando desde 0, exactamente igual a suma de la salida 2 empezando desde 0 también. Entonces acá le añado una posición int i, y lo único que tendría que hacer es decir, si i es menor a arreglo.length, entonces return arreglo en la i más suma de quién, del arreglo, ahora pero revisando en la siguiente posición. Si no se cumple esto, lo único que tendría que hacer es retornar 0 y nada más. Aquí me ha faltado salida 1. Ok, entonces fíjense, he hecho ese cambio, vengo acá al calificador, lo ejecuto y nuevamente todo sigue correcto. Entonces el cambio que hemos hecho no ha afectado en nada al procedimiento. En esto de añadir elemento o quitar elemento, lo mismo se podría hacer. Podríamos mandar acá una posición y que lo verifique, ¿no? Lo que tendríamos que hacer acá en el añadir elemento es mandar un 0, y lo que tendremos que hacer acá en el quitar elemento es mandar la última posición, la del final, y nada más, y la idea es la misma. Incluso cuando lo hacemos recursivo no es necesario poner este break, es como que se ve un poco feo. A ver, lo voy a hacer así para que vean un poquito la diferencia. Añadir elemento y aquí le mando un 0. Entonces, ¿dónde está? Añadir elemento, ahora aquí voy a recibir la posición i, y lo que tendría que hacer es decir, si i es menor a arreglo.length, ahí está. Yo pregunto, si en el arreglo en la posición i es exactamente 0, es decir, está vacío, entonces lo añado. Arreglo en la posición i va a ser el elemento. Si no, entonces tengo que seguir avanzando. Añadir elemento, arreglo el elemento y desde la siguiente posición. Ahí está. Nuevamente todo cambio que hagamos, a ver dónde está. Bueno, aquí tengo otro. 0. Todo cambio que hagamos, si lo pruebo aquí, tendría que seguir saliendo correcto. Todo sigue saliendo correcto. Entonces al otro lado, cada vez que yo quiera quitar un elemento, aquí, tengo que mandarle la posición final, es decir, salida 1.length menos 1. Con eso yo le mando la posición final. Y acá salida 2.length menos 1. Con eso le mando la posición final. Y acá int i. Y lo mismo. Entonces yo digo, si i es mayor o igual a 0, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pregunto, si el arreglo en la posición i es distinto de 0, significa que está no vacía, no está vacía. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es eliminarlo. Lo dejo en 0. Caso contrario, tendría que quitar el elemento del arreglo en la posición i-1. Recuerden cómo iba en este caso el ciclo for, íbamos retrocediendo. En el otro íbamos avanzando. Y nada más. Vengo acá al calificador, he realizado un cambio y todo sigue estando correcto. Y listo. Ya está. Bueno, eso sería todo. He dejado al final todo como recursivo, pero ustedes también han visto que se puede aplicar ahí los fors si fueran necesarios, si el listen lo permite. En este caso, como les mencionaba, es simplemente como un juego de tomar o no tomar. Y ahora aquí una cosa muy importante es de que solo encuentres una solución. ¿A eso qué se refiere?
Si es que aquí la respuesta ya ha dado true, ya lo has conseguido, entonces no tienes por qué revisar la siguiente. Para eso viene esta consulta acá. Si esto da false, entonces recién reviso la otra alternativa. Si ya he logrado la respuesta correcta, entonces no, ¿para qué voy a seguir calculando? ¿No? Qué flojera. Yo creo que a todos nos daría flojera. Y bueno, eso es todo, jóvenes. Esa sería la resolución de su examen. Les voy a compartir el proyecto de NetBeans para que ustedes lo puedan revisar o incluso probar sus propias soluciones. Acá está el calificador, si es que también lo quieren. Y bueno, la clase test, que no sé por qué no funciona, está un poco raro, pero de todos modos se las voy a pasar. Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí o algo que tal vez no haya quedado claro. Ya, creo que no, ¿no? Entonces, hasta ahí estaríamos dejando la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana, el siguiente jueves, para seguir avanzando ya con los temas del segundo parcial. ¿Está bien? Un gusto que me hayan acompañado, queridos jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.